Hola, seguimos con los registros y después de haber visto en las anteriores videotutoriales cómo insertarlos y cómo seleccionarlos, vemos ahora cómo actualizarlos y borrarlos. El modo de actualizar o de borrar un registro de la base de datos es muy similar al proceso usado para mostrar los contenidos del registro. Vemos aquí resumido todo el proceso que ahora llevaremos a cabo. Pero, como decía, en resumen, para empezar, lo primero es seleccionar el registro de una lista con todos los registros que tengamos en la base de datos. Y vamos a crear un juego de registros que recupere solo los detalles del registro seleccionado. Esos datos aparecerán en una página de actualización muy similar a la página de inserción que utilizamos antes. Recuperará los datos de la base de datos, los mostrará en el formulario y el usuario podrá modificarlos desde el mismo formulario. Y después que el usuario ha hecho los cambios deseados, el formulario es enviado usando un comportamiento de servidor de los que incluye Dreamweaver, que es el comportamiento de servidor, actualizar registro. En la página para eliminar es distinta en parte porque no es necesario que mostremos todos los detalles, pero sí que tenemos que mostrar suficiente información para que se identifique de forma clara el registro y también pedir una confirmación para que no se borre por error. Y la página después es enviada con un comportamiento de servidor, con el comportamiento de borrar registro. Para mantener la pista del registro seleccionado a través de todo este proceso usamos la clave primaria que será pasada como una consulta string. Por tanto, cuando sobre cualquiera en la lista que crearemos, será lo primero que haremos en la lista de usuarios registrados, contará con esta columna editar, y al pulsar sobre cualquiera de estos enlaces pasará una consulta string dentro de la cual irá su usuario ID. Esto es lo que le va a indicar a todo el proyecto cómo tiene que identificar a cada uno de los usuarios. En este caso aquí nos mostrará los datos de este usuario, pero después cuando se actualice también se pasará la ID de nuevo a la base de datos como un dato oculto para que se sepan en las bases de datos cuál hay que modificar. Vemos aquí resumido en estos 4 pasos todo el proceso. Aquí pulsando el enlace pasa la clave primaria a la siguiente página mediante una consulta string. Se nos abre esta página con los datos de la ID que se haya pulsado. Y la clave primaria es usada para crear el juego de registros y mostrar los detalles en concreto de ese registro seleccionado. Y una vez que tenga modificado los datos y pulse sobre actualizar registro, la clave primaria se almacena como un campo oculto, identifica el registro para que se actualice en la base de datos cuando se envíe. Vamos a empezar creando, como decía, esta lista que nos muestre todos los usuarios registrados. Ahora, como ya parte de las cosas que tenemos que hacer son exactamente las mismas que ya hicimos, nos va a permitir ir un poco más rápido, pero siempre viendo todos los pasos necesarios desde luego. Y vamos allá, vamos a seguir utilizando el mismo sitio que utilizábamos en el anterior vídeo tutorial. Porque así también ya podemos utilizar el enlace a la base de datos y demás. Vamos a empezar creando 3 páginas PHP, de momento sin nada, así que simplemente pues ya las ponemos. Van a ser una llamada lista usuarios PHP, otra actualizar usuario PHP y otra borrar usuario PHP. Las creamos. De momento sin más, simplemente aquí las tenemos, 3 páginas PHP en blanco. Y como decíamos, la primera con la que vamos a trabajar es con lista usuarios PHP, así que la abrimos. Vamos a cerrar el resto de momento para saber que estamos trabajando en esta. Y vamos a empezar por darle un título y ponerle una cabecera. Vamos a llamarle justo así. Lista usuarios, por ejemplo, en el título. Y vamos a poner aquí lista de usuarios y vamos a ponerle, por ejemplo, en cabecera 1. Y ahora debajo vamos a insertar una tabla con 2 filas y 5 columnas, tal como está. Pulsamos y ahora vamos a escribir primero en la de arriba la información que queremos que va a recoger. En este caso será el nombre,
el nombre de usuario y si es admin o no lo es. Vamos a poner, por ejemplo, admin, simplemente así. Y ahora en estas dos últimas, en la segunda de las filas, vamos a poner editar y eliminar. A continuación vamos a los comportamientos de servidor y vamos a pulsar, que se ampliar para que se vea mejor, y vamos a pulsar aquí sobre el comportamiento de servidor sobre juego de registros. Aquí dentro de lo que se nos abre vamos a darle un nombre, vamos a llamarle por ejemplo lista usuarios, y en conexión vamos a utilizar la conexión que estamos utilizando, la de registro de usuarios. De la tabla usuarios necesitamos, aunque no todas, la mayoría de las columnas, así que de momento dejamos aquí marcado todo, y en ordenar vamos a poner por apellidos y en el orden que sea vamos a dejarlo como ascendente. En el modo simple que estamos utilizando ahora solo podemos ordenar por una columna. Veremos más adelante en el curso cómo mediante el uso del modo avanzado podemos ordenar a partir de varias columnas, pero de momento nos llega tal como está, así que sin más pulsamos sobre aceptar, con lo que ya hemos creado ese juego de registros. Pues ahora se trata simplemente de ir al panel de vinculaciones. Aquí tenemos el juego de registros que acabamos de crear. Y ahora vamos arrastrando los distintos campos que queremos que aparezcan. En el primero queremos que aparezca el nombre y apellidos, así que arrastramos nombre y ahora después dejamos un espacio y arrastramos apellidos. Después ya esto que ahora aparezca así, después cuando tenga espacio, ya como vemos se ampliará para que aparezca uno al lado de otro, que es lo que queremos. Así que de momento que aparezca así. Y ahora aquí en el siguiente nombre de usuario, y en este que tenemos aquí, el admin, con lo que ahora tiene que aparecer tal como está aquí. A continuación vamos a crear el enlace en editar. Ahora aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos para añadir una clave primaria de registro a una consulta string, que ya vimos en anteriores videotutoriales. Lo vamos a volver a hacer ahora, pero ya los pasos tienen que estar claros de lo que vimos en la anterior ocasión. Así que con editar seleccionado pulsamos aquí en la carpeta buscar el archivo. Y aquí en la que se nos abre, vamos en la página que queremos que se abra con esta consulta string, que es actualizar usuario. Pulsamos en actualizar usuario y ahora aquí pulsamos donde pone parámetros. Esto es exactamente lo que ya hicimos, si recuerdas. En la caja de diálogo de parámetros, en nombre ponemos usuario ID y ahora pulsamos en valor y pulsamos en el rayo para que se nos abra y buscamos aquí y elegimos usuario ID. Pulsamos sobre aceptar, con lo que se escribe aquí el código para que se pase usuario ID como la consulta string, la query string. Pulsamos sobre aceptar. Esto, recuerda que con lo que estamos haciendo con esto es que ahora cada enlace, cuando pulsemos sobre él, nos lleve a la página que indicamos, que es la página actualizar usuarios, pero en concreto del usuario cuya ID sea la del enlace sobre el que pulsamos, de los que están en esa lista. Pulsamos aceptar, pulsamos de nuevo aquí aceptar y ya tenemos creado aquí este enlace. Después, desde luego, como estás viendo, lo que vamos a tener que hacer aquí es un repetir región para que aparezcan todos los usuarios que tengamos en la base de datos, y en cada editar aparecerá un enlace que nos llevará a actualizar usuario, pero con los datos del usuario sobre el que pulsemos en el enlace. Y ahora vamos a repetir exactamente el proceso para eliminar, con la única diferencia de que en lugar de poner en página actualizar, la otra página que creamos, eliminar usuario PHP o como le hayas llamado. Así que lo seleccionamos, volvemos de nuevo a pulsar para abrir y aquí elegimos eliminar usuario, pulsamos sobre parámetros y aquí ahora le damos el nombre primero, usuario ID, que es el que nos va a indicar el que sea, y en valor hacemos también el mismo proceso y elegimos aquí también usuario ID. Pulsamos de nuevo también aquí en aceptar otra vez y ya tenemos creados los dos enlaces.
que nos van a llevar en la lista. Ahora vamos a crear justo el repetir región para que aparezcan todos en cada uno los datos del user ID sobre el que pusemos. Aplicarle un repetir región también ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a colocarnos primero dentro de la fila, es la segunda de las filas, y vamos a pulsar aquí en TR para asegurarnos que tenemos seleccionada toda la fila. Con esto hecho así, vamos a comportamientos de servidor, añadir comportamiento de servidor y repetir región. Aquí tenemos lo que aparece, los datos tal como los queremos, y vamos a dejarlo con los datos por defecto que aparecen tal como están. Pulsamos aceptar y ya tenemos ahora el repetir región aplicado. Bueno, con esto vamos a probarlo ya ahora en el navegador. Simplemente en esta primera fila vamos a darle un aspecto algo distinto para que no se vea justo como los datos que van a aparecer. Vamos a poner, por ejemplo, nombre en negrita y centrarlo, simplemente para que aparezca diferente. Se puede hacer de cualquier otro modo. Y aquí tenemos ya nuestra lista de usuarios creada. Aquí al principio, como vemos, aparece el nombre de usuario y admin. Aquí esto no es que sea un error que aquí aparezcan nombres después apellidos, es simplemente que uno de los registros que mandé a la base de datos pues no llevaba nombre y en apellidos le puse simplemente apellidos, por eso aparece aquí. Pero observa cómo aparece, como dijimos, el nombre y después los apellidos que escribimos. Aunque estén de cualquier forma en la base de datos, al ponerlo aquí como pusimos del juego de registros lo que recuperamos, nos aparece en esta primera nombre y apellidos, aquí el nombre de usuario y posteriormente si en admin tiene sí o no, y ya vemos como también aquí tenemos los enlaces. Lo que pasa es que ahora estos enlaces ya van a una página que de momento es una página que se encuentra en blanco. Vamos a seguir trabajando con eso. Pero eso sí, ya podemos ver ahora como si ponemos el enlace sobre cualquiera, el cursor sobre cualquiera de los enlaces, observa como aquí abajo a la izquierda aparece esa consulta string completa que nos lleva a la página actualizar usuario PHP, pero se le pasa también como string el ID del usuario, como vemos en este caso sería 8, y entonces este es el 1, este el 2, el 9. Por tanto, de este modo, con esta consulta string, se irá a la página, pero pasándole el dato que nos permitirá en esa otra página que vamos a crear ahora, recuperar los datos de esta ID en concreto y de ninguna otra. Pues para la creación de ese formulario desde el cual podamos actualizar los registros, Dreamweaver cuenta también con un asistente para actualizar registros que nos crea el formulario de actualización, del mismo modo que el asistente del formulario de inserción de registros, pero de nuevo el problema es que no valida las entradas en el formulario. Así que ahora que ya tenemos creado el formulario para registrar usuarios, lo que podemos hacer es readaptarlo para usarlo como formulario de actualizar usuarios. Es el que vemos aquí en pantalla, justo como iba con el anterior vídeo tutorial. Vamos a tener que llevar a cabo modificaciones. Para empezar, los atributos value de cada campo de texto siguen teniendo el comportamiento de servidor adhesivo que les aplicamos. Esto hace imposible que podamos vincular los valores del registro que queremos actualizar, así que vamos a tener que eliminarlos y los vamos a sustituir por un nuevo comportamiento de servidor que se adapte a lo que necesitamos para este nuevo formulario de actualizar registros. Aquí vemos el comportamiento de servidor adhesivo que creamos en el anterior vídeo tutorial. Cuando lo creamos ya vimos que este código solo se ejecutaba cuando el formulario había sido enviado y cuando se detectaban errores. Así que si la variable $post no ha sido configurada, sabemos que el formulario no ha sido enviado y lo que necesitamos por tanto es que se muestren los valores almacenados en la base de datos. Pues sabiendo que Dreamweaver siempre usa esta denominación convencional para referirse a los resultados de un juego de registros, round, subrayado el nombre del juego de registros y entre corchetes como string el nombre del campo, pues simplemente lo que tendremos que hacer ahora en el comportamiento del servidor nuevo que vamos a crear es añadirle al que teníamos antes adhesivo simplemente un else para que en caso de que no aparezcan los datos post muestre los datos de este juego de registros. Este es el código que tenemos de momento
con el condicional que permite que se muestren con el resto de información indicando que sea en el atributo value, pero este es el código para que se muestre la información. Pues como decíamos, ahora lo que tenemos que hacer es añadir un else para que en caso de que no esté configurado POS, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que será mostrar la información del otro juego de registros siguiendo la sintaxis que aquí indicábamos de este modo. De momento es para ver cómo es. Vamos ahora a crearlo. La mayoría de las configuraciones van a ser idénticas a las del comportamiento de servidor, los dos comportamientos de servidor que ya creamos, así que nos va a permitir ir un poco más rápido, pero veremos todos los pasos. Para empezar, recuerda que tenemos que asegurarnos, para crear un comportamiento de servidor, que tengamos abierta una página PHP. No tiene por qué ser ninguna en concreto, pero es necesario tenerla abierta. Pulsamos en el panel comportamiento de servidor sobre nuevo comportamiento de servidor y aquí le vamos a dar un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, adhesivo editar campo, y ahora sí marcar aquí en opción copiar comportamiento de servidor existente. En este caso, comportamiento copiar, vamos a copiar adhesivo, tal como aquí aparece. Por la razón que sea, solo podemos copiar los comportamientos de servidor que hemos creado nosotros. No se puede copiar y modificar uno de los que tiene el propio Dreamweaver. Una vez hecho, pulsamos sobre aceptar y aquí se nos abre la ventana en la cual, como vemos, de momento tiene el contenido que tenía el anterior comportamiento de servidor adhesivo, pero que ahora desde aquí podemos modificar. Y ahora vamos a modificar el código tal como decíamos antes. A diferencia, simplemente lo único que va a cambiar de lo que escribíamos antes es cambiando las partes que hay que modificar en cada vez que usemos el comportamiento de servidor por parámetros. Recuerda, poniéndole dos arrobas antes y después. Lo incluimos en un else, como decíamos, y dentro del else este es el código. Aquí lo vemos completo, echo html entities, y ahora round y el nombre juego de registros como parámetro y nombre del campo como parámetro también. Cerramos las llaves del else y por aquí, aunque queda un poco por abajo, cerramos el código PHP y aquí tenemos el código que tenemos que incluir con este nuevo else. Una vez hecho, así tal como está, pulsamos sobre siguiente. Si es la primera vez, te preguntará si hay que sobreescribirlo. Pulsa que sí, porque es el nuevo que hemos hecho a partir de la copia. Y ahora aquí es donde tenemos que generar el cuadro de diálogos de comportamiento. Ahora sí, aquí sí que tenemos que llevar a cabo cambios. Para empezar, pulsa sobre nombre juego de registros y aquí en campo de texto tenemos que poner menú juego de registros. Este primero tiene que quedar así. Y cambiamos nombre de campo por menú de campo de juego de registros. Estos son los cambios. Ahora también los reordenamos. Vamos a poner primero input test arriba. Vamos a poner después nombre juego de registros y último nombre de campo. Así que al final tiene que quedarte tal como aparece ahora. Los tres apartados, los tres parámetros que van a aparecer. Con esto ya tenemos nuestro nuevo comportamiento de servidor creado. Vamos ahora a crear la página actualizar a la que le aplicaremos ese comportamiento de servidor. Crear una página de actualización incluye los siguientes pasos que aquí vemos resumidos. En primer lugar, crear un formulario para mostrar cada campo del registro. En segundo lugar, crear un juego de registros para recuperar los valores del registro existente. Para eso se usará la clave primaria pasada a través de la consulta string URL como un filtro para recuperar solo el registro seleccionado.
En tercer lugar, crear un campo oculto en el formulario en el cual almacenar la clave primaria, que será el modo para saber cuál es el registro que hay que modificar cuando se envíen los datos a la base de datos. Y también vincular los valores a cada campo del formulario de modo que sean mostrados, preparados para poder ser editados. Y por último, aplicar un comportamiento de servidor de actualizar registro para implementar los cambios cuando el formulario sea enviado a la base de datos. Como ya tenemos el formulario en la página registrar usuario PHP, que utilizamos en el anterior video tutorial, el primer paso va a ser simplemente hacer una copia de esa página y modificarla para utilizarla ahora para actualizar los registros. Así que vamos allá con la página registrar usuario abierta, de la que utilizamos en el anterior video tutorial. Vamos a pulsar en archivo, guardar como. Y ahora, si recuerdas, antes habíamos creado las páginas que vamos a utilizar y vamos simplemente, este momento está en blanco, en la página actualizar usuario, pulsamos save, pulsamos sobre escribir porque está vacía y ahora ya la tenemos como actualizar usuario, que es con la que vamos a trabajar. Empezamos por cambiarle el título, vamos a poner aquí actualizar registro y aquí también vamos a poner lo mismo. Y vamos a modificar también lo que aparece en el botón. En lugar de insertar, vamos también a incluir actualizar registro. Vamos ahora a comportamientos del servidor y vamos a eliminar, como decíamos, los 4 comportamientos de servidor adhesivo que teníamos en insertar registro y que ahora aquí no tienen que estar, así que simplemente los seleccionamos, cada uno de estos, y pulsamos menos para eliminarlos. El código todavía sigue teniendo todo lo que antes hicimos para la validación, pero ahora, a partir de lo que tenemos aquí, podremos readaptarlo para lo que necesitamos ahora. Ahora vamos a crear un nuevo juego de registros al que vamos a llamar obtener usuario y utilizamos la conexión que ya teníamos creada del anterior vídeo tutorial. En columnas dejamos todo y ahora para filtro vamos a utilizar la clave primaria, el user ID, que será pasado a través de una consulta string desde lista usuarios PHP que ya hemos creado. Así que usamos por tanto el filtro, ponemos usuario ID y decimos que sea igual a parámetro URL usuario ID. Pulsamos sobre aceptar para crearlo. Y ahora vamos a añadir un campo oculto en el formulario. Ya vimos en su momento lo que eran los campos ocultos. Dentro de la pestaña de formularios pulsamos sobre campo oculto y inmediatamente aquí nos aparece. Y vamos a ponerle como nombre al campo oculto el mismo que tenemos en la clave primaria, usuario ID. Y en cuanto al valor, tiene que recogerlo del juego de registros, así que pulsamos sobre el rayo para vincular con una fuente dinámica. Expandimos el juego de registros que acabamos de crear, el de obtener usuarios, pulsamos sobre usuario ID, aceptar, y ya nos aparece aquí como valor para este campo oculto. Con esto nos aseguramos que la clave primaria le es pasada al comportamiento de servidor de actualizar registro y que actualiza de ese modo el registro correcto. Vamos ahora a crear ese comportamiento de servidor actualizar registro. De los distintos modos que podemos hacerlo, el más sencillo aquí desde más actualizar registro, con lo que se nos abre la ventana de configuración.
Ahora cubrir los datos de la ventana actualizar registro ya es bastante mecánico. Necesitamos una cuenta de usuario MySQL que tenga privilegios administrativos. En este caso la que estamos usando ya nos vale, aunque en este caso se llama insertar registro y podía llevar alguna confusión. Recuerda que eso simplemente es el nombre de la conexión a la base de datos. Así que pulsamos, la elegimos, registrar usuarios, y aquí ahora tenemos la tabla usuarios, que es la que queremos usar. Igual que ocurría con el comportamiento del servidor insertar registros, ya Dreamweaver cubre aquí en columna con los datos, como vemos, ya específicos para cada uno. Como vemos, para cada uno nos indica de dónde se van a recuperar los valores y el tipo de datos que contiene. Este primero, por ejemplo, de form usuario ID como entero, de form nom de usuario como texto. Para cada uno de ellos, como vemos, nos indica esas dos cosas, el origen y el tipo de dato. En este caso lo más importante es el primero, porque es el que identifica la clave primaria del registro, como podemos ver aquí en pantalla. Es por tanto desde aquí, desde donde se poblará el campo oculto que acabamos de crear hace un momento. La información que aparece ya está correcta. Lo único que tenemos ahora aquí es que indicar, después de que se lleve a cabo la actualización, a qué página queremos que vaya, qué página se abre. En este caso queremos que vaya a lista usuarios PHP, así que simplemente lo indicamos aquí. Lista usuarios PHP, y con esto ya tenemos todo lo necesario. Podemos ya pulsar sobre aceptar. Esto es básicamente todo lo que hay que aplicar a un comportamiento de servidor de actualizar registro, además de vincular los resultados con cada uno de los campos del registro, desde luego. Pero en el modelo que tenemos ahora, recuerda que lo copiamos del anterior de insertar registro, así que seguimos teniendo todo el código de validación que habíamos usado en insertar registro. Así que necesitamos ahora mezclar este código con el nuevo para actualizar registro. Cuando creamos un comportamiento de servidor, Dreamweaver no nos da la posibilidad de elegir dónde localizar el código del comportamiento de servidor. Siempre lo coloca, como llevamos viendo, sobre la declaración del doctype. Este es el código que nos ha ido creando, siempre situado sobre el doctype. Lo hace siguiendo una serie de reglas internas de diseño para asegurarse que cada uno de los bloques que vaya integrando se mantenga en armonía en cuanto a el funcionamiento con respecto al resto. Pero esto es lo que hace automáticamente Dreamweaver. Nada nos impide, si mantenemos el comportamiento de servidor intacto, moverlo con nuestra propia lógica y organizar el código según nosotros consideremos que debemos hacerlo. Lo que vamos a hacer es mover todo el código que Dreamweaver nos ha creado para el comportamiento del servidor actualizar usuario al final de esta parte del código, antes del doctype. De nuevo, va a depender de la versión que estés utilizando. Puede haber alguna diferencia en cuanto al número de líneas, pero tenemos que empezar desde donde tenemos aquí este condicional de error. Y llega en este caso hasta la línea 118, antes de donde tenemos aquí con name obtener usuario. Este es el comportamiento completo que vamos a cortar y, como decíamos, pegar al final. Lo cortamos y ahora al final, justo antes de donde pusimos el código para que se nos limpiara el array post, vamos a pegarlo, con lo cual lo hemos cambiado de sitio, pero la lógica sigue siendo exactamente la misma. Incluso esta línea de código que limpia el array post no es necesaria en esta versión de actualización, así que podremos eliminarla, aunque tampoco provocaría ningún error de código si queda. Pero sí es importante, si la eliminas, no eliminar esta llave de cierre sí que tiene que seguir estando, pero podemos eliminar
Esto si queremos, y tendría que dar el código así. Recuerda siempre que el código irá junto con el vídeo tutorial, las distintas versiones. En caso de cualquier duda, acude siempre al código. Y ahora vamos a tener que llevar a cabo una serie de cambios, ya que recuerda que estamos actualizando el código del comportamiento del servidor insertar registro para utilizarlo con actualizar registro. Así que para empezar tenemos que buscar esta línea de código que aquí vemos, y como vemos hace referencia a insertar. Esta es hace referencia al nombre de un campo oculto que usa Dreamweaver para comprobar si se ejecuta el código de comportamiento de servidor. Pero aquí lo que hace es comprobar si se está ejecutando el código de comportamiento de servidor insertar registro. Nosotros lo que queremos es que compruebe actualizar. Así que simplemente donde pone insert tenemos que cambiarlo por update. Esto, repito, que es un campo oculto del funcionamiento interno del propio Dreamweaver, del comportamiento del servidor. Con esto nos aseguramos que antes de modificar nada en la base de datos, el código compruebe que el comportamiento del servidor actualizar registro se está ejecutando. Un poco más abajo nos encontramos con el código que comprueba la contraseña. Aquí lo vemos. Lo tenemos tal como se lleva a cabo la comprobación de la contraseña cuando insertamos un nuevo registro. Pero ahora cuando actualicemos un registro, puede que queramos mantener la misma contraseña, o bien puede que queramos que se cree una nueva. Esto puede hacerse de varios modos, pero el más sencillo es decidir que si el campo contrase queda en blanco, entonces que se mantenga la contraseña que ya había en la base de datos. Si no es así, si se introducen nuevos datos en el campo contraseña, entonces que se modifique. Pero no queremos solo que inserte la contraseña, queremos también que lleve a cabo las comprobaciones que habíamos incluido ya en el comportamiento del servidor insertar registro, y que es la razón por la cual estamos llevando a cabo este proceso, que puede parecer más complicado de modificar un comportamiento de servidor a otro, pero que nos permite reutilizar el código ya creado, que si no tendríamos que volver a escribir, y por lo tanto se hace de modo más rápido. En este caso lo que vamos a hacer es mantener, como vemos aquí, para la contraseña la comprobación de que tenga al menos 6 caracteres, de que coincidan los dos campos, el de contraseña y el de confirmar contraseña, y si se cumple, que encripte la contraseña en la base de datos. Pero para que nos funcione tenemos que llevar a cabo ese cambio que compruebe si el campo está vacío o no. Por tanto, vamos a utilizar un condicional if-else. Vamos a abrir aquí un espacio para que quede claro lo que vamos a añadir nuevo. Así que debajo de donde llevamos a cabo el trim en contraseña, vamos a llevar a cabo esa comprobación si el campo de contraseña está vacío o no. Si está vacío, usaremos la contraseña que ya está en la base de datos. La primera parte del código, por tanto, es un condicional en el que se comprueba si el campo está vacío. Y si es así, entonces lo que hace es recuperar el valor que tiene el comportamiento del servidor obtener usuario, que ya habíamos creado. Y por lo tanto, aquí vemos el código. Si post contraseña está vacío, entonces que tome el valor de round comprobar usuario contraseña. Recuerda que esta variable la crea el propio comportamiento del servidor con el nombre que nosotros le damos. Aquí no es necesario que hagamos nada más, porque este valor que va a estar aquí ya está encriptado, porque es ya el que se encuentra en la base de datos. Y si no es así, por tanto, si el usuario ha escrito algo en el campo contraseña, entonces lo que tiene que llevar a cabo es todas las comprobaciones anteriores y después encriptarlo. Así que vamos a hacer un else, y ahora dentro de ese else tenemos que incluir todo el código que teníamos ya aquí, y al final de ese código cerrar esta llave que acabamos de abrir aquí. Esta parte del código es la que llega justo hasta el lugar donde encripta la contraseña, y después de estas llaves, de este condicional, cerramos el else que acabamos de crear.
Trabajo minucioso en el que no es difícil perderse, sobre todo si no se tiene cierta práctica, y teniéndola también. Siempre que se escribe o se modifica un código ya extenso y complejo como el que aquí estamos viendo, el proceso de depuración va a ser siempre necesario, el tener que corregir errores de escritura. Esa es la norma, y creerse que el código va a salir bien a la primera es algo que la realidad te desmentirá muy pronto, como también nos mostrará que el proceso de depuración suele ser bastante más sencillo. Ese agobio de pronto, que me da un error o que me da 6 errores, pues simplemente es depurar el código, irlo viendo, y se suele solucionar siempre rápido. Eso es lo normal. Lo que pasa es que en esta especie de sociedad de la superficialidad en la que nos estamos educando, parece que no somos capaces de enfrentarnos nunca a ningún problema, y no digamos a ningún reto intelectual que sea medianamente complejo. No es raro que a la primera cosa difícil que nos encontremos simplemente lo dejemos, no lo entiendo. Es esa especie de sociedad que antes se decía de la eterna adolescencia, habría que decir ya de la eterna infancia, porque parece que todo hay que convertirlo en un juego. Pero quererle enseñar a gente que ya tiene que tener una cierta madurez intelectual, como tiene que ocurrir para entender cosas como la programación, como si fuera un juego, es un ejemplo de esta infantilización de la sociedad, sobre todo a nivel mental, a la que estamos llevando este mundo. Cuando eso se lo escuchas decir a gente que en teoría tiene una responsabilidad en cualquier terreno, pero sobre todo en el terreno educativo, simplemente es para echarse las manos a la cabeza. Me imagino a Kant, por ejemplo, escribiendo la crítica de la razón pura y preocupándose, ¿será esto divertido? Pues claro que es muy divertido y muy entretenido, pero para la gente que entiende y que quiere aprender filosofía, no para gente que quiere ver la televisión o que quiere estarse divirtiendo de otros modos, que también lo son y son muy respetables, pero que son una cosa totalmente distinta. Y ahí está el problema, porque hay mucha gente que se cree que divertirse solo puede ser esas formas superficiales, banales, simplistas. Le parece imposible que uno se pueda entretener, divertirse leyendo a Kant o aprendiendo programación. Ese es el problema fundamental. Y mientras no cambiemos esa mentalidad, la educación irá cada vez a peor. Es lo lógico cuando se cree que lo que tienes que hacer es aprender esas cosas como si estuvieras, viendo la televisión, jugando, que ya digo, son cosas que están muy bien, pero en su sitio y no en otro sitio. Así que está muy bien que en preescolar estén siempre jugando, pero por favor, llegada a determinada edad, vamos a jugar a juegos más maduros. Por desgracia, en esta sociedad simplista e infantiloide que se está imponiendo, pues parece que hay que estar durante toda la vida simplemente jugando. Yo voy a seguir con mis juegos, que a mí por lo menos me divierten mucho. Con esto lo que quiero decir es que un vídeo tutorial como este es duro, incluso árido, requiere un importante esfuerzo intelectual poder seguirlo. Es difícil, pero no hay nada más divertido que los retos difíciles. Esa es por lo menos mi opinión. Esto es divertirse, al menos lo que a mí de verdad me divierte y me entretiene. No es jugar al corro de la patata a mis años, que es lo que parecen querer hacer algunos pseudopedagogos o pseudoprogres, ponernos a todos a jugar eternamente al corro de la patata, comeremos espinacas. Repito que me imagino la cara que pondría Kant, que le llegara ahora el charlatán de turno, tertuliano o de los programas de televisión de salsa rosa, pues diciéndole, eso que dices tú es aburridísimo, divertido, y lo que tienen que hacer las personas es lo que hacemos nosotros. Bueno, pues algunos seguimos creyendo que no es así, aunque por desgracia me parece que quedamos 4. Pues después de esta pausa seguimos. Vamos a acabar este video tutorial, no lo voy a cortar porque creo que ya es de por sí complejo para encima andar cortándolo en partes. Aunque recuerda que aunque sea un tipo de aprendizaje visual, no hay que verlo como se ve la tele. Para el vídeo, compáralo con las distintas versiones de código, escribe el código y modifícalo por ti mismo. Es más que probable que no todo quede claro a la primera.
ni a la segunda y quizás tampoco a la tercera. No hay por qué verlo todo entero de una tacada, puede espaciarse, revisarse. Y aunque no me convenza lo del aprendizaje espectáculo, sí me convence mucho lo del aprendizaje interactivo. Cada uno somos los principales protagonistas de nuestro aprendizaje. Nadie aprende a nadar viendo cómo nadan los demás, como ya dije en tantas ocasiones. Repito lo que dijo Piaget, al que tanto pseudopedagogo actual debería releer si queremos recuperar un norte cada vez más perdido. Porque repito que este videotutorial, yo reconozco que es un videotutorial árido, como también reconozco con toda la humildad del mundo que con lo que tratamos en este videotutorial en algún sitio, en alguna universidad, te montarían 3 másters y se quedarían tan contentos. Pues la validación final que necesitamos modificar es la que comprueba si el nombre de usuario está ya en uso en la base de datos. Como ahora estamos actualizando un usuario que ya existe, es obvio que a menos que cambiemos el nombre de usuario, esta comprobación siempre nos va a devolver true. El nombre de usuario ya pertenece al registro que estamos actualizando. Lo que necesitamos en esta ocasión es comprobar que nadie más, aparte de este usuario, tenga el mismo nombre de usuario. Esto nos va a permitir que el actual nombre de usuario se mantenga o que sea modificado. Sin embargo, el comportamiento del servidor de comprobar nuevo usuario no podemos ahora editarlo, además de que no cuenta con esta opción. Así que no nos queda más remedio que modificar manualmente la consulta SQL que tenemos que buscar y que se encuentra, en este caso está aquí en la línea 76, esta que aquí vemos, esta consulta la que tenemos que modificar. De nuevo, trabajo que tiene que ser de precisión milimétrica exactamente, donde tenemos que situarlo. Así que para modificar esta consulta, coloca el cursor después de que te pone el nombre de usuario igual y el símbolo tanto por ciento S, abre un espacio y escribimos an usuario ID. Y ahora, como vemos aquí, ponemos el símbolo de distinto de, que es igual en SQL que en PHP. Y ahora, ya fuera de las comillas y antes de la coma, escribimos un punto y posteriormente post usuario ID. Con esto lo que hacemos es modificar la consulta SQL para que compruebe en todos los registros menos en el que tenga este usuario ID. Recuerda que esta es la clave primaria que se pasa como un campo oculto y por lo tanto se indica la clave primaria que tiene este usuario. Así que comprobará que no exista este nombre de usuario en todos los registros excepto en este que tenga esta clave primaria usuario ID. Pues el paso final en la construcción del formulario de actualización incluye ahora vincular los resultados del juego de registros de obtener usuarios con los campos del formulario, de modo que cuando entremos para una determinada ID estén recuperados los datos en cada uno de los campos y preparados para ser editados. Así que en vista diseño seleccionamos el primero de los campos, nombre, y vamos dentro de aplicaciones a comportamientos del servidor, más, y pulsamos sobre adhesivo editar campo. En el nombre del juego de registros ya aparece obtener usuario porque es el único juego de registros que tenemos vinculado a esta página. De todos modos, si tuvieras más de uno, comprueba que aparezca aquel que queremos utilizar. Y ahora aquí ya aparece el tag que elegimos, en nombre de campo, lo buscamos y elegimos nombre también. Pulsamos sobre aceptar y ahora vamos a repetir exactamente el mismo proceso para los campos apellidos, email y nombre de usuario. Así que lo vamos eligiendo, ya no vamos a hacerlo aquí, pero el proceso es exactamente el mismo, poniendo aquí en cada caso el nombre del campo. Que debe terminar teniendo un aspecto como el que aquí vemos, con marcadores de texto dinámico en estos primeros 4 campos. Nos queda ahora el tema de los radiobotones, que nos presentan un desafío interesante para aquellos que les gusten estos temas.
Cuando la página se carga por primera vez, queremos que el valor almacenado en la base de datos para los radiobotones aparezca seleccionando el radiobotón que tenga que estar marcado. Sin embargo, si el formulario contiene algún error o se ha cambiado el valor de admin_prip, entonces queremos que se muestre el nuevo valor. Así que primero en vista de diseño seleccionamos cualquiera de los dos radiobotones y en el inspector de propiedades pulsamos sobre aquí el botón dinámico. Y seleccionamos admin_prip del juego de registros obtener usuario. Exactamente lo mismo que hicimos al aplicar un valor dinámico al grupo de radiobotones en insertar usuario. Si pasamos ahora a vista código, aquí tenemos el código que ha incluido, tanto para el botón sí como no, porque recuerda que es un grupo de radiobotones. Es un código que de entrada puede apabullar un poco, pero tranquilo, ya que los cambios que tenemos que hacer son sencillos. Es este el código que Dreamweaver acaba de crear ahora. Y básicamente lo que necesitamos es asegurarnos que esta nueva sección de código se ejecute cuando la página se cargue por primera vez y que el código original se ejecute solo después de que el formulario haya sido enviado. Veamos primero la lógica que queremos aplicar en términos de pseudocódigo, que siempre cuando nos estamos planteando cómo escribir un código suele ser un paso primero muy útil, ya que nos aclara qué es lo que tenemos que codificar. Lo que queremos colocar en la etiqueta input del radiobotón es que si el formulario no ha sido enviado y el valor de admin_prip es en la base de datos es ese, entonces que se marque. Y en caso de que el formulario haya sido enviado y el valor de admin_prip en el formulario sea ese, también entonces que lo marque, en los dos casos en que queremos que aparezca marcado. Sabemos que cuando la página se carga por primera vez el formulario no ha sido enviado, así que este array post tendrá 0 elementos y por tanto, como ya sabemos, su valor será igual a false. Esto significa que la comprobación necesaria podemos ejecutarla insertando el valor si no post, si no existe, en la declaración condicional de este código que vamos a crear. De nuevo se trata de añadir código, encaje de bolillos, hacerlo con mucha precisión en el sitio justo y con los caracteres justos. Así que, como decíamos, primero vamos a poner aquí, antes de que empiece el código que hay dentro de los paréntesis, en este condicional, sino post, y después para que siga and, que recuerda que se pone también con el símbolo ampersand 2 veces. Así que lo añadimos ahí para empezar. Para que quede más claro también vamos a cambiar, vamos a ponerlo en distintas líneas para que vayan quedando claras las modificaciones. Porque ahora también en esta parte, aquí como vemos tenemos esta de primero condicional, pero ahora aquí en este cierre que aquí aparece, esta parte de aquí vamos a quitarla, tanto el cierre del primer PHP como la segunda apertura, y este if que aquí tenemos vamos a convertirlo en un else if. Y ahora tenemos que repetir exactamente el proceso en el otro botón, en el de el no. Como vemos, empieza con la misma lógica desde aquí. Así que podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer ahora. Si no, post, aquí para empezar. Y el save. Nos queda por último por llevar a cabo un cambio que es eliminar una parte de código, ahora lo vamos a ver, pero antes señalar que la eliminación de esos tags de apertura y cierre de PHP antes de los else if es debido a que Dreamweaver de modo automático crea esos tags de apertura y cierre cada vez que crea un nuevo bloque de código PHP. Esto en general nunca da problema, sin embargo, como ahora estamos modificando nosotros el código a mano, si lo dejamos tal como estaba da un error de sintaxis, por lo tanto hay que eliminarlo.
Pero aún tenemos que eliminar otra parte, que es aquí, como vemos en el else if, aparece o no pos, cuando realmente este no pos, ahora aquí ya no es el lugar donde va según la lógica condicional, ya que lo añadimos aquí arriba. Así que hay que eliminarlo, pero que hay que eliminarlo completo, y de nuevo tenemos que hacerlo con cuidado para saber justo qué es lo que tenemos que quitar del código. Esto se encuentra en el botón no, que recuerda que es el que en el insertar aparece por defecto, pero ahora lo que tiene que aparecer no es por defecto uno u otro, sino que tiene que aparecer el que esté en la base de datos. Por tanto, ahora, esto para eliminarlo, tenemos que eliminar estos primeros paréntesis de aquí, y ahora tenemos que eliminar aquí la parte final, este paréntesis, y el or y el post. Pues con esto ya tenemos el código modificado. Ahora estaría bien también añadir aquí una nueva fila, que podemos hacerla con una única columna, en contraseña, para indicar que si no quiere cambiarse la contraseña, que se deje en blanco. Podemos poner ahí ese campo. Tenemos ya preparado el registro para probarlo. En la práctica, normalmente cuando se lleva a cabo tantas modificaciones de código, que a la primera funcione suele ser difícil. Lo que decíamos antes de la necesidad de llevar a cabo depuraciones, que es una parte del trabajo de código imprescindible y que no tiene que preocuparnos. Como es, por ejemplo, justo en este último que acabamos de poner ahora, en este if, que claro, aquí pusimos esto, pero falta el and, por lo tanto nos da error. Hay que poner ahí el and. Y como esto es en la práctica, pues muchos más. Cuando hacemos para los videotutoriales, pues de luego siempre lo compruebo, pero hay ese proceso de depuración antes, para que ahora cuando digamos acabamos vamos a probarlo, que no nos aparezca ahí poniendo 7 fallos, de Dios mío, ¿qué está haciendo este, ¿no? Así que ahora creo que comprobado y probándolo podemos ver el funcionamiento. Otra cosa muy importante es que comprobemos que el código del comportamiento del servidor insertar, porque recuerda que lo hemos copiado, este formulario de insertar para actualizar, que esta parte la borramos, porque aquí, como vemos, tenemos el insertar y después tenemos el actualizar. Ahora queremos el update, por tanto vamos a eliminar el insert, que es este que tenemos aquí. Coge desde el if y set insert hasta aquí, que es donde termina, y lo eliminamos. Tiene que quedar así. Bueno, voy a darle ahora para arriba para colocarlo bien, así. Lo ponemos en el navegador, entramos en lista de usuarios, la que habíamos creado, y pulsamos sobre cualquiera de los enlaces editar, que recuerda que lo que hace es pasar el usuario ID único, y ahora se nos abre el campo, se nos abre la página de actualizar usuario, con los datos que en la base de datos están para cada uno de los campos y también para los radiobotones. Campos preparados para ser editados. Podemos modificarlo del modo que queramos, y siempre que sigan cumpliendo, recuerda que sigue teniendo los mismos sistemas de validación y comprobación. Con esas modificaciones, ahora la contraseña no es necesario ponerla. Si no se pone, se mantiene la que ya teníamos. Si se pone, pues se modifica. Lo que pasa es que también tendríamos que confirmarla. Podemos también cambiar admin priv, y al pulsar sobre actualizar registro, lo cambia en la base de datos y volvemos a lista de usuarios. Si ahora vamos a php mi admin, era este Enrique Fernández, ya nos aparece aquí. Observa cómo aparece aquí, le cambia el nombre de usuario, aparece como Fernandel, y aquí en el nombre ya aparece Enrique Fernández Díaz, que fue lo que pusimos. Así que no es necesario ir a la base de datos, porque ya se nos ha actualizado la lista de usuarios, pero si fuéramos también veríamos cómo, vamos un momento. Es simplemente decir antes que al escribir esta línea que había puesto aquí, no sé por qué razón, recuerda que el nombre del juego de registros es obtener usuario, y después las distintas variables que crea el propio Dreamweaver siempre son manteniendo ese mismo nombre, obtener usuario. Había puesto comprobar usuario, por eso no aparecía la contraseña, era un error que me estaba dando ahora, y he también modificado, he cambiado algún campo para buscar este error. De todos modos, recuerda que el código va a ir, como siempre, junto con el video tutorial, está funcionando perfectamente, y es todos los pasos que hemos dado. Simplemente aquí este nombre
en lugar de, creo que ponía comprobar usuario, es obtener usuario. Con esto lo tenemos ahora totalmente funcional. Vamos a probar con cualquiera de ellos, por ejemplo con este, vamos a probarlo concreto, vamos a cambiar aquí los datos para ver que se han modificado. Y vamos a cambiar también la contraseña. Vamos a poner cualquier contraseña y que sea la misma, y pulsamos sobre actualizar registro. Aquí ya vemos cómo nos aparecen los datos, pero ahora también vamos a ir a la base de datos y también tiene que aparecer la contraseña. Va a estar encriptada, pero es la nueva, que aquí vemos cómo aparece con los nuevos datos, pero también con la contraseña. Si observas, justo antes lo que habíamos hecho es con Fernandel, había modificado toda la base de datos, pero la contraseña la dejábamos en blanco y aparecía aquí también en blanco, no guardaba la contraseña anterior. Ahora la modifica, si la modificamos, o quedaría la misma. Vamos a hacerlo en uno, pero asegurando con este mismo Juanín, que ahora sabemos que tiene aquí una contraseña. Si volvemos y lo volvemos a editar, cambiamos cualquier dato, por ejemplo, que vamos a poner Juan otra vez, pero dejamos la contraseña tal como está, pulsamos sobre actualizar registro, se va a cabo la actualización, y si volvemos a la base de datos vemos cómo se ha modificado. Lo que hicimos aquí fue cambiar el nombre, dejar solo Juan, la contraseña no pasamos ninguna, pero se mantiene la que ya tenía. Por tanto, tenemos ya lo que queríamos. Recuerda que no estaría mal cambiar el campo del formulario para hacer que aparezca poniendo aquí un nuevo campo, y se puede poner aquí entre contraseña y confirmar contraseña, aquí debajo de contraseña, dejar en blanco si no quieres cambiarla, por ejemplo, como suele ponerse en estos casos. Bueno, eso ya es un detalle que puede hacerse en un momento. Por ejemplo, algo como esto, simplemente así. Bueno, pues aquí sí terminamos este video tutorial realmente denso, hay que tomárselo con calma. Ahora que recuerda que, entendido esto, las posibilidades que nos da de poder modificar y readaptar para cualquier tipo de formulario que creamos son magníficas. Simplemente irá el código totalmente funcional, así que para copiar y pegar ya vale sin problemas, pero para profundizar, desde luego que son necesarias horas de dedicación para entenderlo. Es lo que hay, no queda otro remedio, guste o no guste. A algunos nos gusta, es la verdad. Nada